bienvenidos a las tardes con Pina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud. Los domingos se repite el programa a las 17 horas. Acordate de escucharme lunes y jueves de 16 a 18 horas por Radio LED FM. Hoy me visita la doctora Victoria Sánchez Freuler, médica infectóloga del Hospital Alemán. Vamos a concientizar sobre infecciones intrahospitalarias. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Nosocomial, ¿no? Exacto. Muy bien, sí, exactamente. ¿Sí? ¿Está bien dicho? Impecable. Muchas gracias. Bueno, bien, ¿cuáles son las infecciones intrahospitalarias más frecuentes? Bien, para que nosotros hablemos de infecciones intrahospitalarias, lo que tenemos que tener claro es que son aquellas infecciones que se van a dar después de que la persona entra al hospital 48, 72 horas después, ¿sí? O 72 horas después de que egresó del hospital. ¿Sí? Esa es la primera definición. Existen diferentes tipos de infecciones intrahospitalarias. La más frecuente en general son las infecciones respiratorias, ¿sí? Para que una infección nosotros la contemos como infección intrahospitalaria, más allá del tiempo que tiene que haber transcurrido de que la persona esté dentro del hospital, hay algunos parámetros que se tienen que dar. Por ejemplo, y es lo más frecuente, que ese paciente tenga un cierto grado de invasión en su organismo. ¿Qué sería quiero decir con invasión? eso? Por ejemplo, si nosotros hablamos de infecciones respiratorias, no es que nosotros vamos a adquirir un virus que está, como yo siempre les explico a los pacientes, volando por el aire, ¿sí? No sucede eso. Hay también mucho miedo con eso de entrar a los hospitales y infectarse. ¿Sí? Exactamente. En realidad, el mecanismo es distinto. Tiene que haber algún mecanismo que rompa las barreras naturales, como por ejemplo puede ser un ventilador, o sea, una asistencia mecánica ventilatoria, que lo que hace es que necesita esa persona ayuda para respirar. ¿Cómo se la ayuda a respirar? Se la conecta su sistema respiratorio a un ventilador. Eso rompe barreras naturales, ¿sí? Perfecto. Y hace que sea mucho más fácil que las bacterias que en general están colonizando la boca, por ejemplo, es el mecanismo más frecuente, ingresen a lo que es el aparato respiratorio y causen una neumonía asociada al respirador. Esa es una de las causas más frecuentes. ¿Qué tan grave puede ser esa neumonía? Bueno, va a depender de muchos factores. Principalmente del estado previo que tiene esa persona. Si nosotros tenemos una persona que tenía una vida anterior a su internación saludable, no tenía lo que nosotros llamamos comorbilidades, no tenía otras enfermedades y demás, y tenemos un microorganismo que es sensible. ¿Te acordás que la vez pasada hablábamos de la resistencia a los antibióticos? A los antibióticos, que puede ser muchas veces, estas infecciones pueden ser resistentes a ciertos antibióticos. Exactamente. Si nosotros tenemos microorganismos que son sensibles a los antibióticos, un paciente con un estado previo de salud adecuado y una buena terapéutica, ese paciente puede sobrellevar esa infección. Bien, ¿se estudia esa infección para saber qué antibióticos son los adecuados? Exacto. ¿Cómo la estudiamos? Nosotros la forma más fácil de estudiarla es lo que nosotros llamamos cultivos, ¿sí? Los cultivos pueden ser de diferentes partes de nuestro organismo. Si nosotros tenemos una infección respiratoria asociada a un ventilador, vamos a tratar de tomar una muestra respiratoria. Claro. La va a tomar el kinesiólogo, va a tomar una muestra de lo que nosotros llamamos esputo. Esputo. Exacto, y eso se va a mandar a cultivar. Va a tardar 2-3 días, es importante saber eso. Ahí paramos. Sí. Va a tardar 2 o 3 días. Mientras tanto, ¿qué se hace con el paciente? ¿Cómo se lo cuida? Importantísimo. Por eso. Cada hospital, en general, conoce cuál es su flora. ¿Sí? ¿Cuáles son los microorganismos estos por ahí que tenemos en las salas, sobre todo en las salas de internación de terapia intensiva, unidades cerradas, unidad coronaria, y en base un poco a los antecedentes del paciente, o sea, si el paciente recibió o no antibióticos, si estuvo colonizado con alguna bacteria y basados también en la flora propia, elegimos un esquema de tratamiento, que en general es un esquema de tratamiento amplio. Una vez que nosotros tenemos el resultado, lo ajustamos a ese microorganismo que encontramos y lo tratamos específicamente para eso. Bien, ¿qué sucede si la medicación no hace efecto? ¿Se le suma otra medicación más días? Eso puede suceder. En general, los tratamientos más prolongados hoy por hoy no son lo que se recomienda, porque eso va a terminar generando resistencia. El tiempo de tratamiento es acorde a cada patología. Si nosotros tenemos una neumonía, tratamos X cantidad de tiempo. Si tenemos ¿cuánto tiempo más o menos? Las neumonías se tratan entre 5 y 7 días, más bien tirando a 7 días. Sí.
Pero, por ejemplo, si asociado a esa neumonía tenemos un absceso de pulmón, lo vamos a tener que tratar mucho más tiempo, ¿sí? O sea, depende mucho de la patología el tiempo de tratamiento. Si nosotros vemos que tenemos un paciente que de pronto no está teniendo una respuesta adecuada al tratamiento que nosotros le instauramos, pero no tenemos cultivos, no tenemos relevamiento, eso puede pasar, Sí. como vos bien decís, se suma probablemente un esquema un poquito más amplio de antibióticos. Bien, hay personas que tienen miedo de entrar a los hospitales y de repente, verdadero o falso, ¿no? Puedes llegar a tener una lastimadura o algo y puedes agarrarte una infección intrahospitalaria. ¿Verdadero o falso? No, eso no es, eso es un poco una leyenda urbana, siempre digo yo un Bueno, mito. pero viste que está bueno hablarlo. Pero es muy importante. Voy tapada, por supuesto que si tengo lastimado algo, me lo A ver, tapo. es muy importante saber que los famosos virus hospitalarios que en general la gente nombra, en general no son virus, la mayoría de las veces son bacterias, se tratan con antibióticos y están asociadas a un mecanismo, como yo te contaba antes, de ruptura de una barrera. Puede ser el respirador, puede ser un catéter. Ahí te ¿sí? iba a decir, sí. Puede ser un catéter urinario. Donde se rompe una barrera, ahí es donde estos microorganismos pueden ingresar y pueden causar una infección. Bien, ¿hay personas más predispuestas a agarrarse infecciones intrahospitalarias? Siempre que nosotros tengamos un sistema inmune que esté un poquito debilitado, vamos a tener un poco más de chance. Siempre que nosotros tengamos, por ejemplo, algún uso de algunas drogas también. En general, Una enfermedad de base. Una enfermedad de base, sí. pero en general tiene más que ver con las precauciones que se toman en los distintos centros, sobre todo en las unidades de cuidados críticos, y muchas veces el tiempo de permanencia. Una cosa es estar solamente 2-3 días en un posoperatorio, por ejemplo, de alguna cirugía que pero requiere... también te puedes agarrar una infección intrahospitalaria. Por ejemplo, va una mamá a tener a su bebé, también puede... Es mucho menos frecuente, Sí. la verdad es que es mucho menos frecuente. Puede haber, siempre existe por ahí el caso raro, ¿no? Pero puede Pero suceder. está bueno preguntarlo también. seguro. O sea, porque no deja de ser una operación Seguro. en caso de... No sé. Por eso es importante también, y para los médicos, y también para los pacientes, que los dispositivos que no se necesitan no se usen. O sea, si yo no necesito usar una sonda vesical, ¿por qué la voy a seguir manteniendo? ¿No? A veces hasta los pacientes prefieren, ay, no, pero déjeme la sonda, así no tengo que ir a orinar y demás. O el catéter, porque así uno por ahí está bien hidratado. Si no es necesario, no hay que usarlo. Ah, mira, se pide muchas veces. A veces, y también es una mala decisión, digamos, del equipo de salud a veces. Puede suceder, que hay que estar muy atentos a que dispositivo que no se necesita, dispositivo que se tiene que sacar. Sí, porque aparte podemos contraer infecciones intrahospitalarias, justamente. Exacto. Bien, hablemos del tiempo. Una cosa son un par de días y otra cosa, ¿cuánto tiempo más? O sea, a mayor días, más posibilidades de tener infección intrahospitalaria. Sobre todo en estas unidades de cuidados críticos. ¿Por qué? Porque te acordás que yo recién te contaba que estos lugares suelen tener como una flora particular, ¿sí? O sea, está descrito que en los pacientes, a medida que van permaneciendo más tiempo en estos centros de alta complejidad, su piel y su vía oral y demás se coloniza con estas bacterias que pueden ser más resistentes. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado y también lo mismo, si no hace falta que un paciente esté en terapia intensiva, por más que a veces uno lo sentimos, ¿no? A veces sentimos que están más cuidados en terapia intensiva. Si no necesitas, si no tienes requerimiento de terapia, conviene que no esté. ¿Sí? Bien, justo ayer estaba concienticé sobre terapia intensiva. Pienso esto, el hospital está dividido en distintas zonas. ¿Cuál de esas zonas hay más posibilidades de contagiarse de alguna infección intrahospitalaria? Sobre todo las unidades de cuidados críticos, las terapias intensivas y las unidades coronarias también, un poco menos, pero en general la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque son pacientes que están más expuestos a tratamientos antibióticos, son pacientes que están generalmente en condición más grave, donde tienen todos estos dispositivos que yo te contaba. Por ejemplo, tienen un sistema de ventilación mecánica, una vía central. Las vías centrales, el catéter llega hasta la aurícula del corazón, una sonda vesical, pacientes que muchas veces están en un posoperatorio, o sea, tienen heridas. O sea, son pacientes que son mucho más vulnerables a adquirir infecciones intrahospitalarias. Bien, estaba pensando, supongamos que pasaron unos días y el paciente ya se fue a recuperar y todo. ¿Puede suceder que aparezca, que dé síntomas la persona? O sea, ¿cómo diferenciar que es una infección, digamos, por la manipulación digamos, en esa cirugía a
una infección intrahospitalaria, ¿hay una diferencia entre una y la otra? ¿Cómo se dan cuenta? A ver, lo que es importante es que las 72 horas después de haber dejado el hospital, si uno, por ejemplo, te digo el caso por ahí más simple, Sí. sonda vesical porque tuvimos una cirugía. Esa sonda vesical quedó 2, 3 días, 4 días, 5 días, se retira antes de que el paciente se vaya de alta. Sí. Y en la casa empieza con síntomas urinarios. Bien, ¿cuáles serían esos síntomas para detectar? Bien, perfecto. Supongamos. Lo más frecuente es muchísimo ardor cuando uno va a hacer pis. Bien. ¿Sí? Ese es el síntoma más característico. Que coincide con que estuvimos en el hospital. Entonces, ¿qué es lo más importante? Si uno tiene síntomas equivalentes a fiebre y demás, y tuvo una estadía muy cercana en el hospital, es importante que eso lo relate cuando vaya a consultar. ¿Por qué? Porque yo voy a pensar que probablemente esos microorganismos que tenga a lo mejor son un poco más complejos que los que podemos adquirir en la comunidad. ¿Sí? O sea, por una cuestión de tiempo, vamos a tener que pensar que ese paciente tiene, de hecho, una infección intrahospitalaria porque la adquirió dentro del hospital, pero sí se manifestó fuera del hospital. Bien, entre profesionales de la salud, ¿existe también la posibilidad de tener infecciones intrahospitalarias? ¿Y cómo se cuidan? Qué buena pregunta. Lo que sí... Ay, qué estudioso. Muy bien. Igual no te sorprendés ya lo de que mí. sí, no, impecable. Lo que sí puede suceder a veces con el personal de la salud es que la piel se colonice de esos microorganismos que están habitando, o sea, que están en las unidades, sobre todo de cuidados críticos. Sí. Eso no quiere decir que estén infectados, ¿sí? O sea, uno trabaja mucho tiempo, puede colonizarse con esa flora, pero eso no quiere decir que eso cause una infección en esa persona o que haya que tomar una conducta. Bien. Para prevenir eso, lo más importante de todo es lo que aprendimos en la pandemia, lavado de manos. Bien, te iba a preguntar por eso, el lavado de manos. ¿Querés explicarnos cómo es el lavado de manos verdadero? Exacto, el lavado de manos tiene que tener un cierto tiempo. Puede ser con agua y jabón o puede ser con solución alcohólica, con alcohol, ¿sí? Lo más importante es que cubra toda la superficie de las manos. Existen 5 pasos, ¿sí? Que son frotar las manos de esta forma, luego hacer los dorsos, luego hacer este juego con los dedos, este juego entre sería la cantidad de los dedos, y que es el que a veces nos olvidamos, que es la puntita de los dedos y los pulgares. Acá, ¿sí? debajo de las uñas. Eso, en general, debajo de las uñas, los que muñecas. trabajamos en salud, en general, tendemos a tener uñas muy cortitas. Sí. Y existe otro lavado, que es el que sí se utiliza cepillo, que es el lavado quirúrgico. En ese lavado sí se usa el cepillado por debajo de las uñas. En el otro no. En el otro no. Indistinto. Bien, hay una canción, ¿verdad? Uno puede seguir el feliz cumpleaños, exactamente, y creo que hay otras más. Dale, que hay que operar, que lo cumplan. Bueno, pero con tal de estar bien, sí, impecable. Y es muy importante porque le ponemos un poco de onda a por este supuesto, tema. y es muy importante que los que atendemos pacientes con esas características, entre ver un paciente y el otro, hagamos una buena higiene de manos. ¿sí? Eso es importante. Las visitas, por ejemplo, ¿deben cuidarse? Las visitas, la realidad es que no está descrito que sean un problema para los pacientes dentro de los hospitales. Sí, le puede pasar lo que nos pasa a nosotros también. Pueden también adquirir y colonizarse con las bacterias del hospital. Exactamente por eso. Al estar también tantos días. Puede ser. En general, en personas saludables no causa ningún inconveniente. Bien, decime otras infecciones intrahospitalarias o nosocomial donde les gusta alojarse. Yo les digo qué parte, o sea, qué órgano les gusta estar más, ¿no? Las más frecuentes. Las más frecuentes, como yo recién te contaba, la infección respiratoria asociada al ventilador, la infección asociada a catéter central y las infecciones urinarias son las más frecuentes. También están las infecciones asociadas a una cirugía, pero eso es otro tema mucho más complejo. No, está bien, digamos. Por ejemplo, infección en la sangre, ¿qué se hace si agarramos una infección intrahospitalaria en sangre? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese catéter se tiene que retirar y se tiene que indicar un tratamiento antibiótico acorde, volvemos a lo mismo, a la flora de la piel en general, porque es por donde ingresan los microorganismos, es a través de la flora de la piel, entonces uno tiene que cubrir esa flora y también conocer la epidemiología de cada lugar. Hay lugares que tienen más resistencia, entonces ese tratamiento empírico hasta que tengamos los resultados va a ser un poco más amplio o no.
Va a depender mucho también del centro, pero se trata con antibióticos, de la misma forma que las infecciones respiratorias, pero con por ahí algunos antibióticos un poquito distintos. Supongamos que agarran el tracto urinario, ¿qué se hace? Bueno, vamos explicando porque son las más frecuentes. Totalmente. Para que llevamos tranquilidad a las personas. Siempre lo más importante es quitar el dispositivo que causó la infección, en este caso la sonda vesical. Se intenta retirar, si se puede quedar sin sonda, nos encanta, mucho mejor. Perfecto. Si no, hay que recambiarla y poner otra. Y lo mismo, volver a tomar cultivos y poner un tratamiento antibiótico de espectro adecuado a los gérmenes que tenemos en el hospital, los gérmenes esperados y demás, y después ajustamos. Bien, síntomas para identificar, ¿no? Si están en el hospital varios días, ¿cuáles son los síntomas más comunes y si varía en algunas personas? Lo más frecuente y el primero es la fiebre. Es la fiebre. Un paciente que esté internado y tiene fiebre, hay que ir a ver qué es lo que está pasando. Y después buscamos, si es un paciente que tiene una infección respiratoria, vamos a ver una placa de tórax. Si es un paciente que tiene una infección asociada a catéter, vamos a ir a mirar la inserción de cómo está el catéter. Exacto. Una infección urinaria, por ahí va a tener dolor en la panza. O sea, vamos a ir orientando para qué lado pensamos que viene esa infección. Bien, es más frecuente, por ejemplo, en niños. ¿Cómo se los cuida a los niños? Los niños no... ¿Son más vulnerables? No son más vulnerables. De hecho, yo no soy infectóloga pediatra, pero hasta tienen muchas veces tasas menores que nosotros de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Bien, ¿y las personas mayores, por ejemplo, cómo se las cuida? Porque son más vulnerables las personas mayores, Exacto, ¿verdad? y tienen lo que se llama inmunosenescencia, o sea, un déficit de la inmunidad por la edad. Entonces uno tiene que estar muy pendiente y ver los signos indirectos. Por ejemplo, no solamente la fiebre, sino por ahí un poco del deterioro del estado general o del deterioro de la conciencia. ¿Sí? Son todos signos un poco más indirectos que nos hacen sospechar que puede tener una infección intrahospitalaria. Bien, perfecto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, lo peor... ¿Y si es que pasa? Por supuesto... Porque mucha gente tiene miedo a las infecciones intrahospitalarias. Entonces, para llevar tranquilidad. También muchas veces hay que comprender, a veces es difícil, complicaciones más que lo peor que pasa. Me parece que la palabra es más amistosa. Sí, complicaciones. A ver, las complicaciones puede haber un daño estructural del pulmón en el caso de una infección respiratoria, puede haber otras complicaciones como derrame pleural, abscesos y demás. La realidad es que lo más importante es la detección precoz y el tratamiento antibiótico rápido. Eso es lo que va a hacer que el paciente evolucione mejor. Sí, y no automedicarse. Si le dieron el alta y todo, tener muchísimo cuidado. Consultar. Consultar en caso de los síntomas. ¿Quedó algo por hablar? Podemos dejarlo para alguna otra vez también, si no. No, sí, excelente. No. Bueno, ¿algún mensaje? No, una prevención. A ver, lo importante también, me parece, para que todos comprendan que se pueden prevenir las infecciones intrahospitalarias, en algunos casos es muy difícil y en algunos casos son complicaciones de otras patologías que ya tiene esa persona. Digo, no es... A veces se genera, uy, ¿qué hice yo mal o qué sucedió? Y la realidad es que muchas veces... es fortuito, ¿sí? Y hay que estar solo atentos y tratarlo rápido. Es importante llevar una vida saludable y tener un buen sistema inmune, ¿verdad? Gracias. Sí, exacto. Muchas gracias. Igualmente. Ay, qué amor. Muchas colección gracias. Ya tenés. Bien, nos vamos a un consejo profesional del doctor Germán Bianchi, médico oftalmólogo. A ver qué nos dice. Hola a todos, en las tardes con Pink. Mi nombre es Germán Bianchi. Hoy les voy a dar como recomendación para todas las personas que están cercanas a los 40 años que comienzan con esa dificultad en la visión cercana, alejando los libros, alejando las notas, achinando los ojos. Eso es la presbicia. La presbicia es la dificultad para la visión cercana, es el alejamiento del punto próximo de la visión. Eso sucede porque la lente que está dentro del ojo, que es el cristalino, va perdiendo elasticidad. Esas primeras fallas estructurales que hacen que se tengan que alejar las cosas. Ese problema refractivo que se provoca alrededor de esta edad se soluciona con unos anteojos esféricos positivos, siempre evaluando si hay algún otro defecto visual que puede ser astigmatismo, miopía, hipermetropía. Se corrige lo de lejos, se corrige lo de cerca y de esa forma se soluciona el problema visual. Pero también existen otras soluciones para las presbicias, como son las soluciones quirúrgicas. Como ese cristalino va dejando de tener efectividad
para la visión cercana, con el paso de los años se puede extraer, en muchos de los casos se pone amarillento y eso es a lo que nosotros le llamamos cataratas. Se extrae ese cristalino, se extrae la catarata, se colocan lentes para ver de lejos y cerca que corrigen todos los defectos visuales, la miopía, el astigmatismo, la presbicia, y de esa forma también liberamos el uso de los anteojos. Hoy la tecnología, la ciencia nos ayuda muchísimo a la independencia de anteojos, a tener una vida más libre y poder hacer todo tipo de actividades. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Un saludo muy grande para Pink y para toda la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a concientizar sobre biomagnetismo. Se trata de una disciplina terapéutica que utiliza imanes naturales de mediana intensidad para tratar distintos tipos de enfermedades o disfunciones en el organismo. Hoy me visita Marcela Gatti, biomagnetista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pink? Bien, qué buena terapia que es el biomagnetismo. Sí, da muy buenos resultados. Da muy bueno. Yo la recibo ya hace bastante. Sí. Marce. Gracias. Bueno, bien, para contarle a la gente sobre esta increíble terapia, el biomagnetismo, ¿qué mejora o cura en algunas personas? Bueno, a ver, lo que el biomagnetismo hace en realidad es aplicamos los imanes en determinados lugares del cuerpo, ¿sí? Los dejamos actuar cierta cantidad de tiempo y después el cuerpo y la persona se encargan de hacer el procedimiento si quieren. Si quiere. Sí, si tienen intención realmente de curarse. Obviamente que cuando nosotros aplicamos los imanes, lo que hace el imán es regular el pH, ¿sí? Sí. Pero la persona que viene a recibir la sesión o la recibe a distancia necesita también hacer determinadas cosas en algunos casos. Bien, imanes. Estamos hablando de imanes. ¿Qué tipo de imanes? Mira, se recomienda usar a partir de los 2000 Gauss, ¿sí? Son unos imanes que son imanes especiales que vos vas y los comprás. No sirven los imanes, por ejemplo, que uno tiene en la heladera. La otra vez una paciente me dice, bueno, ¿yo me puedo hacer esta terapia? No, señora, no se puede hacer esa terapia. Pero bueno, claro, está bueno y es importante aclararlo, ¿no es cierto? Para que la gente no sabe. Vaya tomando conciencia. Sí, bueno, ¿cómo son esos imanes, por ejemplo? Tenés de diferentes tamaños. Según el tamaño vos los vas aplicando en distintos lugares del cuerpo. Generalmente no convienen que sean muy No grandes. Trajeron imanes hoy, ¿no? No, esta vez sabes que no traje. Ay, qué pena. Bueno, está ahí, están mostrando. Mira, ahí tenemos el más y el menos. Bueno, rojo y negro por lo que estoy viendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo se utiliza el rojo? ¿Cuándo se utiliza el negro? ¿O se utilizan los dos juntos? Se utilizan siempre los dos juntos. ¿Por qué? Porque es la técnica del par biomagnético. Según el cuerpo nos indique, se pone primero el negro y después el rojo, o puede ser al revés. Pero siempre se van poniendo de a pares. De a pares. Bien, Sí. ¿Dónde se consiguen esos imanes? Hay lugares donde los venden. Yo, no, por ejemplo, los compro en una distribuidora. Ah, está bien. Y ahí venden de todo tipo de imanes. Los imanes se usan para un montón de cosas. Se pueden conseguir, que se consiguen, sí, son fáciles de conseguir, pero bueno, hay que ir y pedir a partir de 2000 Gauss. Bien. Siempre es así. ¿Cuántos imanes pusiste aproximadamente en alguna persona? Dijiste, hoy tuve que poner un montón de imanes. ¿Pasa? No, es relativo. Generalmente cuando la persona viene por primera vez, se ponen más imanes, pero a medida que va haciendo las sesiones, se van poniendo menos. Sí. ¿En qué lugares colocás los imanes? ¿Cuáles son los lugares más frecuentes que se coloca por lo general? En realidad lo que nosotros hacemos es el rastreo completo y a medida que vos vas rastreando, vas pasando desde la pineal hasta la ¿Cómo punta se del hace pie. eso, el rastreo completo? El rastreo completo se acuesta una persona en una camilla. La persona que viene a tratar se la toma de los tobillos, ¿sí? Y vas apoyando el imán en determinados lugares y ahí se produce un alargamiento o acortamiento de la pierna. Entonces después vas y pones el otro imán de diferente carga, ¿no es cierto? Si pusiste negativo, pones positivo. Si pusiste positivo, después pones negativo. Bien, ¿cuánto duran las sesiones?
Aproximadamente 1 hora dura la sesión, el rastreo completo. Bien, ¿cuántas veces el paciente tiene que rastrearse, por lo general? En realidad depende de cada persona porque, a ver, hay gente que por ahí viene 3 o 4 sesiones, hay gente que viene 2 sesiones y ya no hace falta. Eso va en base a lo que uno va encontrando, ¿no es cierto? Los pares que van saliendo. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que se encuentra por lo general? Si a vos rastreas a una persona, la persona te dice que se siente mal, que está pasando por ahí por alguna gripe, que tiene algún problema de piel, alguna alergia, algún dolor de cabeza, algunos dolores, por ejemplo, la persona puede decirte y vos Sí, vas a sí, rastrear puntualmente esos lugares. No, A ver, yo voy a hacer siempre rastreo completo. bien. Porque, a ver, lo que Sí, puede... el rastreo completo, pero también te puede decir, mira, me duele tal cosa, me duele ¿está tal bueno otra. eso? Sí, sí, porque Una tenemos... ayuda para ustedes. Lo tenemos en cuenta y cuando pasamos por esos lugares prestamos más atención, pero en realidad si uno hace el rastreo completo, el cuerpo es tan magnífico y tan fabuloso que va saliendo todo sin que nos Increíble. digan. Es más, hay gente que por ahí cuando la estoy rastreando le pregunto, ¿puede ser que te hayas sentido de esta manera o de tal otra, o hayas comido esto o hayas comido lo otro? Y me dicen, sí, ¿y vos cómo sabés? Porque el cuerpo va marcando todo eso. Qué increíble. ¿Y vos cómo sabés, por ejemplo, qué es lo que mejora y cura? No sé, qué sé yo, alguna bacteria, algún virus. ¿Qué es lo que encontrás por lo general? Mirá, ¿Cómo te das cuenta? ¿En dónde lo lees eso? ¿O cómo lo sabés? Porque al tener solo imanes, ¿cómo sabes que la persona tiene tal virus, tal bacteria? ok, tenemos unas listas. Ah, Esas listas tienen más de 400 pares. Son las listas que hizo el doctor mexicano, que es el creador de esta terapia, que se ¿Doctor llama Goy? Isaac Goy Durán. Ajá. Sí. Bueno, en base a esas listas, nosotros vamos haciendo el rastreo, vamos mencionando las distintas partes del cuerpo y ahí nos va diciendo a qué pertenece, si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo, si es un parásito. bien. Ahí va saliendo y ahí yo puedo decirte, mira, te encontré Excelente. tal cosa. Decime, ¿hay contraindicaciones? No. Nombrámelas todas en caso de que sí haya. No hay ¿Quién se las puede hacer y contraindicaciones. quién no se las puede Se hacer? lo puede hacer todo el mundo, en realidad. No hay problemas ni de edad, ni de sexo, no hay problemas para nada. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es, si la persona que se está rastreando tiene marcapasos, uno siempre lo pregunta justamente para no poner los imanes, porque le pueden afectar Perfecto. el campo magnético de la pila, ¿sí? Entonces, con marcapasos se puede rastrear, pero de otra forma. Sí. Cuando la gente tiene rayos o quimioterapia, no es aconsejable. Sí se puede hacer el rastreo, pero de otra forma. De otra forma. Exactamente. O sea que las personas... Con rayos y con quimio se les puede hacer el rastreo, pero se lo hace de otra manera. Lo mismo que con las personas que tienen marcapasos. No hay límites de edad. no hay límite de edad. Desde bebitos hasta gente de 100 años se lo puede hacer. Bien, ¿funciona en niños, por ejemplo? Sí, por supuesto. ¿Te piden de rastrear a niños? Sí. ¿A partir de qué edad sí. conviene? Mira, yo la criatura que rastreé más chiquita fue de 8 meses. Mirá. Sí, la rastreé a través de la mamá, sí, porque Ah, le puse los imanes a la mamá. Y sí, me piden. Estoy atendiendo a un nene que tiene 4 años, que tiene problemas con los riñones y Mirá. venimos vamos. avanzando muchísimo, le están bajando la medicación que está tomando. Esto es una terapia que se puede combinar también con la medicina tradicional. Se utiliza bastante, vos decime si es verdad, esta terapia para las personas que tienen fibromialgia. Sí, Ah. completamente. Bueno, ¿qué le con- podemos decir a las personas que tienen fibromialgia con esta terapia? ¿Qué es lo que calma? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo disminuye los dolores? Disminuye, ¿Alivia? es más, si se meten en mi página van a ver la gente que fue tratada con fibromialgia, los resultados fueron alucinantes y los vieron en muy poquitas sesiones.
le calma el dolor, puede hacer actividad, puede caminar más rápido. Antes lo que me decía, por ejemplo, esta paciente, me decía, a mí me cuesta hasta levantarme de la cama. Cuando yo me quiero levantar y quiero ir al baño, tardo como media hora. Y después de recibir esta terapia, no, fue todo súper, súper rápido. Perfecto. Te cuento otra cosa. Sí, la semana pasada viene una paciente que recibió 6 sesiones y me trae la ecografía y la mamografía. Ella tenía quistes en las mamas y me trajo las ecografías y la mamografía vieja y me trajo la nueva. Ya no tiene nada más. Así que vos fíjate qué importante que es esta terapia. ¿Por qué no se habla tanto? O sea, nosotros venimos ya, yo la vengo concientizando hace bastante. La concientizo porque sé que es verdad y da resultados porque la uso, la recibo en realidad, y es maravillosa. Sí, pero hay que informarlo más esto, sí. Hay que creer más también. O sea, no se dejan los demás tratamientos, ya lo sabemos, pero hay varias terapias complementarias que son muy buenas. Totalmente, sí. Totalmente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sabe de esta terapia. Sí, está. Si googlean van a ver. Pero no se da a conocer porque no conviene. Esa es la realidad. No, pero yo creo que va a convenir, en serio, como terapia de complementaria, para mí, todo lo que sume para hacer bien a la persona y encima no tiene contraindicaciones, es maravilloso. Es bárbaro. Bien. De hecho, te cuento una cosa. Hemos ido a reuniones con gente del medio de la política, reuniones vecinales donde vienen las personas para preguntar a ver qué necesitan, qué se puede hacer y demás. Les hemos llegado esta información porque la idea es que cuanto más gente sepa de esto, es buenísimo. Más gente va a estar bien y más gente va a no necesitar por ahí salir corriendo a una guardia. Y bueno, y reciben las informaciones y queda todo tu ahí. Página. Biomagnetismo Marcela Gatti, estoy en Facebook y estoy en Instagram. Ahí me pueden seguir. Y si no, por WhatsApp, 11 141 1395 es mi número de teléfono. Excelente. Muchas gracias. Diosa. Muchas gracias. Buena terapia. Gracias. Bien, nos vamos a un corte y ya volvemos con más Las Tardes con Pi. Gracias.